Ya vamos a ver lo que son los arreglos, ¿ok? Bueno, arreglos se dividen en dos, básicamente, que son dos temas del segundo parcial, que sería los vectores y las matrices, ¿ok? Los arreglos se dividen en esos dos. En realidad se dividen en tres, en vectores, matrices y arreglos multidimensionales. Solo que estos no los vamos a ver, ¿ok? Porque son un poquito más complejos. Con estos son suficientes. Con estos ya tal vez se complican un poco, pero no es difícil de entender qué es un vector y qué es una matriz, ¿ok? Si saben qué es una variable, entonces va a ser fácil saber qué es un vector y qué es una matriz, ¿ok? A los vectores también se les llama listas, por si acaso, o arreglos unidimensionales, y a las matrices también se las conoce como tablas o arreglos bidimensionales, ¿ok? Estos dos son los que vamos a ver entonces, pero obviamente primero vamos a comenzar con los vectores. Eh, Nosotros ya sabemos que es una variable, ¿verdad? Es un lugar en la computadora donde nosotros podemos guardar un dato, ¿no es cierto? Nosotros en el primer parcial habíamos hecho o habíamos dicho que podríamos asimilarlo con una caja, ¿no es cierto? Donde íbamos a guardar un dato, ¿ok? Hemos utilizado mucho eso en primer parcial e incluso hasta la última clase hemos usado. Siempre se utiliza variables para programar. Es imposible programar sin variables, ¿ok? Hay ocasiones, ustedes ya saben cómo crearse variables, cómo darle valores, ya saben qué tipos de datos pueden ser las variables, ¿no es cierto? Pero hay casos en los que ustedes van a leer muchas cosas o van a guardar o van a manejar muchos datos. En otras palabras, si vas a manejar muchos datos, vas a manejar muchas variables, ¿ok? Entonces van a haber ocasiones donde te va a pasar esto, por ejemplo, tienes que guardar 30 edades, ¿ok? ¿Y cuál sería nuestra solución? Pues crearnos 30 variables. Y para diferenciarlas podemos poner edad 1, edad 2, edad 3, o edad A, edad B, edad C, ¿no es cierto? Entonces, sería muy complicado manejar tantas variables en un código, ¿ok? Normalmente nosotros utilizamos, exagerando, creo que apenas llegamos a veces a las 10 variables, ¿no es cierto? Imagínense que nos pongan un problema donde tengamos que leer 30 edades, ¿ok? Porque esos problemas sí ocurren y sí dan, ¿ok? Donde tienes que guardar hartos datos. Entonces, en esos casos, hasta lo que sabemos ahora, tendríamos que utilizar 30 variables, ¿ok? Pero hay una solución más factible que es utilizar un vector, ¿ok? Como ya les dije, ¿no? Esto pensábamos, decíamos que era una variable hasta ahora, ¿no es cierto? Un vector es como un conjunto de variables, ¿ok? Un conjunto de cajas donde tú puedes guardar en cada una de estas cajas datos, ¿ok? Solo que cada una de estas cajas no es una variable. Sí, son parecidas a una variable, ¿ok? Pero no es en realidad una variable, sino que es un espacio en un vector. Un vector es un conjunto de espacios, ¿ok? Que, si se dan cuenta, nosotros antes a la variable le poníamos un nombre y ese nombre iba a tener la variable, por ese nombre la hacíamos referencia, ¿no es cierto? En un vector no le puedes poner nombre a cada una de estas cajas, ¿ok? El vector, por defecto, ya le pone nombres. En realidad no son nombres, los enumera, ¿ok? Les pone un número a cada una de sus cajas, ¿ok? Este es un vector. Y también por eso se le llama listas, ¿no? Porque es como que un conjunto de cosas enlistadas, ¿ok? Y enumeradas. Entonces es como un conjunto de variables enumerados, ¿ok? Y, ¿qué más? Y a un vector tú le puedes poner un nombre, ¿ok? A los espacios del vector no le puedes poner, porque el vector le pone automáticamente, pero al vector entero sí le puedes poner, ¿ok? En este caso, para simular este ejemplo, le podríamos poner edades, ¿no es cierto? Y cada uno de los espacios del vector va a ser una edad, ¿ok? En este caso, pero solo sigue siendo un vector de tamaño 10, ¿no es cierto? Porque tiene 10 espacios. Para este caso necesitaría un vector de tamaño 30 que se puede hacer. El tamaño de un vector en realidad es dependiendo de cada uno. Tiene un límite, pero es un límite súper grande, o sea que es casi, no es casi infinito, pero es un tamaño que creo que nunca vamos a llegar a llenar. Yo jamás en la vida, en toda mi experiencia programando, he llenado todos los espacios de un vector, ¿ok? Tiene muchos espacios prácticamente. No, nunca he llegado al límite del tamaño de un vector, ¿ok? Entonces, casi como que decir que tenemos, está ilimitado. Podemos poner tantos elementos como nosotros querramos en un vector. Y
como estos son como variables, pues así funcionan, se le pone datos en cada uno de estos espacios. ¿Ok? Un ratito. Entonces esto es un vector, un conjunto, por así decirse, de variables, ¿ok? Pero no son en realidad variables, son espacios de memoria, lo mismo que una variable, ¿ok? Pero no se le llama variables, se le llama, ¿qué se le puede llamar esto? Normalmente se les llama una posición del vector o, no sé, un espacio del vector también se le podría llamar, ¿ok? No le puedes decir, no puedes llamarle la variable 3 del vector edades, eso está re mal. Está mal dicho, ¿ok? Tienes que decir la posición 3 del vector edades o la posición 4 del vector tantos, ¿ok? Eso es un vector. Y la ventaja es de que para crearte un vector, que ahorita lo vamos a ver, tú lo creas un vector y se guarda como si fuera una variable, ¿no es cierto? Entonces es como que estas 30 edades se van a guardar en una sola variable, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver cómo se hace eso. Pues como les dije, ¿no? Obviamente al iniciar o al crear un vector, como cualquier variable, todo está vacío. ¿Ok? Tú te creas el vector y va a crearse vacío. ¿Ok? Y después tú le puedes comenzar a llenar con datos. ¿Ok? Como les decía, bueno, no les dije, pero cada una de estas posiciones del vector también se les llama índice. Y se escucha mucho este término, ¿ok? Creo que más van a escuchar que la lista les va a decir el índice del vector, o el índice 3 del vector edades, o el índice tantos del vector. También se dice posición, ¿ok? Pero también van a escuchar mucho de índice. Cuando ustedes lean libros de programación, si alguna vez lo leen o necesitan leer, normalmente se lo llama como índice, ¿ok? Ah, algo interesante más es de que cuando tú te creas un vector, tú tienes que especificar qué tipos de datos va a guardar, ¿ok? Tú puedes decir que te vas a crear un vector que va a ser de tipo entero. ¿Eso qué significa? Que en todos sus índices, que en todas las posiciones que tiene, va a guardar solo datos de tipo entero. ¿Ok? Si tú te creas un vector de tipo cadena o de tipo string, que ya hemos visto que es en Visual Basic, entonces ese vector solo va a guardar cadenas. ¿Ok? No puede haber el caso donde tú puedas guardar en la primera posición un número y en la siguiente posición una cadena, y en la siguiente un carácter, y en la siguiente un booleano, y así intercalado no se puede. ¿Ok? El lenguaje Visual Basic no te permite. Lo único que te deja hacer es crearte un vector y que todos los datos que guardes en ese vector sean de un mismo tipo. Solo enteros, solo reales, solo cadenas o solo booleanos. Y no, nunca vas a poder hacer esto mezclado, ¿no es cierto? Obviamente igual el nombre de los vectores puede ser cualquier cosa, pero como siempre les digo, es mejor que sea descriptivo, ¿no es cierto? Que diga qué es, ¿no es cierto? Porque imagínense que yo a este vector le haya puesto A, no tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Qué representa A? Nada. Y eso muchos profesionales incluso lo cometen. Por hacer cosas rápidas, ponen nombres súper cortos y que no tiene nada de sentido. Y al final, cuando quieren volver a revisar su código para ver que, si han hecho algo malo, o sea, de aquí a una semana, por ejemplo, ya no se acuerdan cómo han hecho, y es normal. No te vas a acordar para toda la vida lo que has hecho el programa. Tú lo has hecho, sí, pero no te vas a acordar para siempre. Incluso de aquí a un mes ya no te vas a acordar lo que has hecho o cómo lo has hecho. Entonces, cuando tú necesites revisar de aquí a un tiempo, vas a ver pura as, pura x, pura eres y no tiene sentido, ¿cierto? Te vas a confundir y no te vas a acordar, no te va a ayudar para nada para recordarte, ¿cierto? Entonces es mejor siempre poner nombres descriptivos. ¿Ok? Por más largos que sean, igual. Ah, ¿qué más me estoy olvidando? Creo que nada más, eso es lo básico de un vector. Esto es un vector. ¿Ok? Algunas personas lo representan así, un vector vertical, también pueden representarlo horizontal, ¿no es cierto? Paradito, no hay problema. La idea, pero está ahí, ¿no es cierto? No hay diferencia entre que esto esté vertical o horizontal, ¿no es cierto? Sigue siendo un vector, sigue guardando datos, sigue teniendo índices. ¿Ok? Más que nada, el concepto tiene que estar en su mente. Así, cuando vean cualquier tipo de vector, ya sea horizontal o vertical, que en realidad no afecta en nada, va a tener en mente cómo funciona, ¿no es cierto? En realidad, ni siquiera programando tú especificas si quieres un vector horizontal o vertical, porque no tiene sentido especificar. No sirve de nada que el vector esté horizontal o vertical, solo es cuestión de gráficos, ¿no es cierto? De mostrarlo para explicar algo, por ejemplo, ¿no es cierto?
El vector conceptualmente sí es lo que se tiene que quedar en su cabeza. Cómo funciona y cómo acceder a él y todo eso. Después, lo que ustedes vean en textos, tal vez en otro lugar expliquen el vector de diferente manera, pero un vector es un vector. Y si sabes el concepto, entonces veas el gráfico que veas, vas a entender. ¿Ok? Ah, ok, entonces, ¿cómo creamos un vector en Visual Basic? Muy parecido a declarar una variable, ¿ok? Tú pones dim, el nombre del vector, edades, y a diferencia de las variables, tú entre paréntesis, después de los nombres, del nombre, perdón, tienes que poner de qué tamaño va a ser tu vector. O en este caso, de dónde a dónde va a ir tu vector. En este caso lo estoy diciendo que vaya desde el 1 hasta el 10, ¿ok? Tú en español también significa hasta, por si acaso. Tú tienes muchos significados en español, pero en este caso tú estás significando hasta, ¿ok? Y luego de los paréntesis, como en las variables, le pones de qué tipo va a ser. En este caso le estoy diciendo que este vector va a ser de tipo entero, integer, ¿verdad? Aquí yo le puedo poner cualquier número en realidad. Y cualquier, sí, pues cualquier número, tanto aquí como aquí. Pero aquí le puedo poner, digamos, 5 y aquí le puedo poner 10 tal cual. Entonces, ¿qué voy a tener? Un vector que va a comenzar en 5 y va a ir hasta el 10. ¿Ok? Pero normalmente, bueno, lo normal es siempre comenzar en 1. ¿Ok? Siempre vamos a comenzar en 1. Siempre que vayamos a crear un vector, vamos a comenzar en 1. ¿Ok? O sea que en realidad, el anterior semestre jamás se utilizó un vector que comience en otro número que no sea 1, jamás. Siempre he creado vectores que comienzan en 1, ¿ok? Entonces eso es lo normal. Después, y aquí el 10 ya me especifica de qué tamaño quiero que sea, ¿no es cierto? Si estoy diciendo que vaya desde el 1 al 10, entonces ¿cuántos espacios va a tener? 10, tal cual. Si después le digo que vaya del 1 al 30, entonces 30, ¿no es cierto? Si le digo que vaya del 5 al 10, ¿cuál va a ser su tamaño? 5, ¿verdad? Porque estoy yendo desde el 5 hasta el 10. En realidad no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va a ser el tamaño. Si voy desde el 5 hasta el 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Contando el 5, obviamente, porque estoy diciendo que comience en 5 y termine en 10. Entonces cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamaño 6, ¿no es cierto? Entonces, así se crea un vector en Visual Basic y ahorita vamos a abrir el Visual Basic y lo vamos a hacer, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, esto es básicamente un vector, no hay mucha más ciencia, no hay nada más de complicado, ¿ok? Pero la cuestión es cómo utilizarlo. Ya sé que es un vector, pero ¿de qué me sirve? ¿Para qué voy a utilizar al programar? Entonces, un vector, como les he dicho, va a servirte para guardar varias variables. Entonces, eso significa que tengo que manipular el vector, ¿ok? No solo es crearlo y ya, ¿no es cierto? Sino que también, como les dije, el vector va a comenzar vacío. ¿Cómo le inserto datos? ¿Cómo obtengo datos del vector? ¿No es cierto? Yo quiero saber cuál es la edad 15 que he leído. Entonces, ¿cómo voy a obtener ese dato? ¿O cómo lo voy a modificar? Entonces, el vector te ofrece operaciones para que lo puedas manipular. ¿Ok? Que básicamente son los tres que les he dicho. El insertar, el obtener y el modificar. A veces igual se considera algunas otras cosas más, algunas otras acciones, pero los básicos son el insertar, el obtener y el modificar. ¿Ok? Esos son los que siempre vamos a utilizar, por lo menos este parcial. ¿Y cómo insertamos un dato a un vector? Se pone el nombre del vector, en el caso anterior se llamaba, digamos, edades, entonces tendría que poner edades, luego la posición en la que quiero insertar un dato, ¿no es cierto? Un vector tiene varias posiciones, varios índices, entonces aquí tengo que especificar en qué posición quiero insertar un dato. Aquí puedo poner 1, 5, cualquier dato, ¿no? Obviamente tiene que ser un número válido, no le puedo poner -3, porque ahí sí me va a salir de error. ¿Ok? Tampoco le puedo poner, si el vector es de tamaño 5, no le puedo decir que inserte un valor en la posición 100, ¿no es cierto? Entonces ahí también va a salir error, porque mi vector solo tiene 5 espacios, ¿verdad? Y después de especificar la posición se pone igual, básicamente esto es asignar, y el valor que quieres guardar en esta posición. ¿Ok? Dependiendo de qué tipo de datos almacena este vector, ¿no es cierto? Si es un vector de enteros, obviamente aquí tendría que ser un entero. Si es un vector de cadenas, entonces aquí tendría que ser una cadena, ¿verdad? Entonces así es, así se inserta un dato a un vector, ¿ok? Como les decía, se pone primero el nombre del vector, entre paréntesis la posición donde tú quieres insertar,
y después le asignas el dato que le quieres insertar, el valor. ¿Ok? No hay mucha más ciencia. Es así. ¿Ok? Después, para obtener datos del vector, supongamos que ya está lleno, ¿no es cierto? Nosotros vamos a llenar de esta manera nuestro vector, insertándole datos, ¿ok? A cada posición que tenga. No hay problema, por si acaso. No hay problema si yo solo le inserto dos datos y ya, y después todo está vacío, no hay problema. No te hace error ni nada. Puede pasar, puede que necesites. A veces van a haber vectores que no van a estar completamente llenos. Puede que en la posición 3 y en la posición 7 haya datos y los demás no, está bien. ¿Ok? No significa que todo el vector tiene que estar lleno. ¿Ok? Entonces, para obtener datos, ¿cómo le hago? Muy similar a insertar, ¿ok? Pongo el nombre del vector y la posición de la cual quiero obtener el dato, ¿ok? Y listo, como yo quiero obtener un dato, entonces esto va a ser suficiente. Solo digo de qué vector y en qué posición del vector quiero ver el dato que tiene, obtener, ¿verdad? Y listo, esto es como una función, te va a devolver ese dato que está en esta posición de este vector. Por lo tanto, nunca van a ver esto así solito, ¿ok? Siempre va a estar o asignado a una variable, como está aquí, ¿no es cierto? Me creo una variable que se llama edad y voy a entrar a la variable, al vector edades y quiero obtener el dato en la posición 2, ¿no es cierto? Entonces, esto va a devolver el dato y lo voy a asignar a una variable, ¿no es cierto? O también podría utilizarlo en condicionales, después en MSG Box, en el Input Box, en cualquier parte, ¿ok? Porque básicamente esto me devuelve un dato, entonces puede ir donde sea, ¿ok? Incluso puedo asignar lo que voy a obtener de este vector a otro vector, ¿ok? Imagínense que tengo dos vectores, entonces voy a obtener un dato de un vector y lo voy a poner al otro. Entonces podría ser, eso también está válido, ¿ok? Básicamente esto puede ir a donde sea, como si fuera una variable, ¿ok? Así se obtiene un dato entonces. Solo se pone el nombre del vector y la posición de la cual quieres obtener el dato. ¿Ok? Y después estaría, como les decía, por ejemplo, también puede ir en condicionales, ¿no es cierto? Aquí se pone el nombre del vector, paréntesis la posición y está dentro de una condición, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Y por último está la operación modificar, ¿ok? Pero básicamente modificar un dato de un vector es lo mismo que insertar. Cuando tú insertas un valor en una posición de un vector que en esta posición ya había un valor, ¿no es cierto? Imagínense que quiero poner al vector edades en la posición 2 la edad 5, ¿ok? Pero antes de ponerle ya había una edad que era el 10. Imagínense. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a reemplazar. ¿No es cierto? El 10 va a desaparecer y se va a poner lo que le quieres poner, que es el 5. ¿No es cierto? Entonces, básicamente se reemplaza. Es lo mismo que insertar. El modificar es lo mismo que insertar. Es esto, básicamente. ¿Ok? Eso es el modificar. Si en la posición 2 había ya un valor que ya quiero que se cambie, entonces hago esto y le pongo el valor por el cual quiero que se cambie. El insertar y el modificar es lo mismo. El obtener es el único que es un poco diferente, pero en realidad es lo mismo también, ¿no es cierto? Es muy fácil de manipular un vector. Solo dices qué se llama el vector y qué posición quieres acceder, ¿no es cierto? Para insertar, para obtener, para modificar y listo. Y lo manejas como si fuera una variable. Le asignas un valor o puedes asignar lo que has obtenido a otra cosa. O incluso imprimirlo, utilizarlo en condicionales. Como si fuera una variable simple. ¿Ok? Entonces, estos son los tres operadores que nos permiten manipular el vector. ¿Ok? Insertar, obtener y modificar datos. Hay otra operación que es famosa, que es el eliminar datos de un vector. ¿Ok? Pero en Visual Basic no hay. Este lenguaje no te permite eliminar un dato de un vector. En realidad creo que ningún lenguaje de programación te permite eliminar. ¿Ok? Entonces, si tú quieres que ya no exista un dato en tu vector, si digamos has puesto en la posición 3 de edades, has puesto 5, pero yo ya no quiero que esté ahí el 5 y que esté vacío, podrías ponerle un 0, por ejemplo, ¿no es cierto? Para especificar que el 0, bueno, pensando que el 0 no significa nada, entonces podrías ponerle un 0 o un -1 también para decir que, bueno, para mí el -1 significa que no existe ningún dato, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una manera de salir del problema, ¿no? Si quieren eliminar un dato. Pero no se lo va a utilizar normalmente. No se lo utiliza mucho el eliminar. Más se utiliza estas cosas, ¿ok? Entonces esto lo probaremos en Visual Basic.
Tal vez ustedes ya lo han visto, no estoy seguro. Ah, pero igual tengo que enseñarles a utilizar una cosa más. Ahora que ya hemos entrado al tema de vectores, ¿cómo puedo mostrar un vector? ¿No es cierto? Nosotros para imprimir algo utilizábamos el MSGBox, ¿no es cierto? En Visual Basic. Pero para imprimir un vector entero, a ver, ahorita les voy a mostrar. No van a entender ahorita. Va a ser mejor mostrarles. Entonces vamos a Visual Basic, me creo un formulario. Aquí solo le voy a poner un botón y en el botón le voy a poner un código. Entonces me voy a crear un vector que va a ser el mismo que tenía en el ejemplo. Dim, edades, as integer. Ah, ¿qué me falta aquí? Aquí solo me creo una simple variable. Para que sea un vector, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que dar su tamaño, ¿no es cierto? Que vaya desde el 1, le voy a decir que sea hasta para que no sea muy grande, hasta el 10. Porque si es hasta el 30, tal vez tardemos un poquito más. Entonces aquí me creo un vector. ¿No es cierto? Es muy similar a una variable, solo que la diferencia es esto, el tamaño, o de dónde a dónde va a ir. ¿Ok? Y aquí dentro del código ya lo puedo manipular. Por ejemplo, quiero llenar el vector de datos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que insertarle datos. ¿Cómo se hacía eso? Pongo el nombre del vector y entre paréntesis a la posición que le quiero poner un dato. El 1, por ejemplo. En el 1 le quiero poner el dato 30. ¿No es cierto? Como son enteros, entonces está bien 30. En la 2, el dato 5. En la 3, quiero poner el dato 6, digamos. ¿Okay? Entonces tendría que hacer por cada posición que tiene el vector, y si quiero, podría llenarlo todo el vector así, ¿no es cierto? Insertándole datos. Pero lo que nosotros normalmente vamos a hacer, no es que vamos a ponerle manualmente los datos. Normalmente se le va a pedir al usuario que nos dé los datos. ¿Ok? Y mediante vayamos leyendo, vamos a ir insertando los datos, tal cual, al vector. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Tendríamos que decir aquí input box, ¿no es cierto? Como vamos a obtener del usuario, input box, ingrese un número, por ejemplo. Un número, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer un dato y se va a guardar en la posición 1. Y lo mismo sería para la posición 2, y lo mismo para la posición 3, y lo mismo para las posiciones a las que quieres insertar el dato. ¿Ok? Pero yo quiero llenar todo mi vector. ¿Qué pasa si mi vector es de tamaño 100? Imagínense hacer esto 100 veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué solución hay para esto? Fácil, un ciclo repetitivo. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos utilizar un mientras o un para. Creo que el mientras es más fácil de entender. Igual lo voy a cambiar por un para después, cuando esté en Visual Basic. Mientras, no sé, voy a crear una variable aquí que se va a llamar posición, que va a comenzar en 1, porque es la primera posición de mi vector. Por lo tanto, aquí también voy a decir dim pos as integer. Listo. Entonces, la posición va a comenzar en 1, mientras pos sea menor a 10, ¿no es cierto? Que es la última, menor o igual a 10, que es la última posición de mi vector. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer datos y los voy a ir insertando, ¿no es cierto? Entonces, voy a decir que en mi vector edades, en la posición pos, ¿ok? Que es esta variable, le voy a guardar lo que vaya a leer, input box. Ya que voy a poner, ingrese un número, listo. Un número. Y ya terminaría el while cuento. Bueno, faltaría algo más. Yo diría que post va a ser igual a post más 1. ¿Por qué he puesto esta última instrucción? Porque, a ver, o sea, la idea de este pequeño código es de que recorramos todo el vector, ¿ok? Que vayamos desde la posición 1 hasta la posición 10, ¿ok? Y por cada posición vamos a leer un número y lo vamos a insertar en esa posición. Tal cual, si estamos en la posición 1, vamos a leer un número y lo vamos a insertar en la posición 1. ¿No es cierto? Luego voy a decir posición 1 más 1, 2. Entonces después vamos a estar en la posición 2. Entonces en la posición 2 vamos a insertar otro número. Luego vamos a estar en la posición 3. Luego en la posición 4. Luego en la posición 5 hasta llegar al 10. ¿No es cierto? Y cuando ya lleguemos al 10, vamos a leer algo, lo vamos a poner en la posición 10. Posición 10 más 1, 11. Y vamos a venir aquí y vamos a decir 11 es menor a 10, ya no. Entonces se va a salir.
¿no es cierto? Entonces ya hemos llenado todo el vector. Y básicamente esto va a servir, no hay mucha más ciencia. Me va a pedir el primer número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y listo, ahí termina, ¿no es cierto? Porque he llenado todo el vector. ¿Ok? Entonces, al terminar de leer, básicamente mi vector edades estaría lleno de los datos que quisiera poner. Yo lo he puesto en orden para contar, pero podría haber cualquier dato. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos recorrer todo el vector, ya sea para insertarle datos o también sería para obtener, ¿ok? Para obtener datos. Vamos a hacer la prueba. Lo mismo, pos va a ser igual a 10. Mientras sea menor o igual a 10, ¿qué vamos a hacer? Vamos, ahora, en vez de insertarle, vamos a obtener los datos que hemos leído. Entonces vamos a decir, mi variable, no sé, pos actual, por ejemplo, posición actual, va a ser igual, o si no, dato actual que se llame. Dato actual va a ser igual a obtener el dato de mi vector. ¿Pero qué dato? Yo quiero obtener todos y en orden. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aquí obviamente tendría que comenzar en 1 otra vez, ¿no es cierto? Porque mi posición al final, al salir de este while, va a estar en 10, ¿verdad? Entonces, si no pongo esta instrucción, aquí post ya va a ser 10, entonces solo va a entrar, bueno, va a ser 11, entonces ni siquiera va a entrar. Entonces, otra vez le tengo que decir que comience en 1, para que recorra obviamente todo mi vector. El dato actual va a ser igual a edades en la posición post, ¿no es cierto? Que inicialmente va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3 y así. Aquí también tendría que ponerle post, va a ser igual a post más 1 y bueno, ¿ok? Y aquí le estoy guardando a mi variable dato actual los datos que voy a ir recorriendo básicamente. Primero voy a ver el primer dato, segundo dato y así. Pero además voy a decir que imprima para que vayamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué dato tiene el vector? Entonces voy a imprimir dato actual, ¿ok? Ya está, no hay nada complicado aquí, esto es súper sencillo. Entonces voy a insertar datos, ¿no es cierto? Lo primero que hay que hacer, me va a pedir datos. Voy a llenar el vector. Voy a llenar otra vez todo en orden. O al revés, está. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Este es el último dato y ya me va a comenzar a mostrar, ¿no es cierto? Ya está en este ciclo. Ya ha obtenido el dato de la posición 1, que era 10, ¿no es cierto? Me va a mostrar y después va a decir posición más 1, 2. En la posición 2 está el 9, después va a ser la posición 3, en la posición 3 está el 8, después el 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ya está, ahí termina. ¿No es cierto? Entonces, está bien. Así podemos recorrer un vector para insertar datos, para obtener datos o para lo que ustedes necesiten, ¿ok? No solo para insertar y obtener. Se recorre un vector para varias cosas. Para buscar un dato, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver, podemos buscar un dato en un vector, ¿ok? Pero se recorre con un ciclo. Normalmente, un vector se recorre con un ciclo for, o sea, con un ciclo para, no con un mientras. ¿Por qué se hace con un para? Aunque el mientras funciona, y yo lo he hecho esta vez para que se entienda, porque sé que el for a veces les trae problemas, no lo entienden muy bien, pero normalmente para recorrer un vector se utiliza un for, ¿ok? Un para. Entonces lo vamos a hacer aquí. Lo voy a reemplazar el while por un for. For, post, comience en 1, por lo tanto esta instrucción de aquí arriba ya no necesito. Esto porque el post igual a 1 ya está en mi encabezado. Hasta 10, ¿de cuánto en cuánto? De 1 en 1. Entonces básicamente el for se va a encargar de que este post vaya de 1 en 1, ¿no es cierto? En su encabezado estoy especificando eso, que comience en 1, que vaya hasta el 10, de 1 en 1. Ok, y obviamente aquí el final del for es next, en este caso se llama post. ¿Listo? Y el de abajo es lo mismo. Le borro esta instrucción porque no lo voy a necesitar. Le voy a copiar y pegar literal. Lo voy a escribir y aquí le pongo next post. Ok, y va a seguir funcionando. Uy, ¿qué he hecho? Ejecutamos. Ahora voy a hacer desde el 11 al 20. 11, 12, 13, 14, 15. Algo ha pasado y no sé por qué. Voy a insertar mal los datos, 12, 13, 14, 15, y solo va hasta el 5. ¿Por qué? Ya sé por qué. Creo que ya sé por qué. A ver, vamos a volver a ejecutar.
11, 12, 13, 14, 15. Solo me está yendo hasta el 5. ¿Cuál es el problema? Bueno, como no sé qué está pasando, voy a usar un depurador, ¿verdad? Como les he enseñado. Vamos a ver, está súper raro, no debería pasar eso. Post va a comenzar en 1, ¿verdad? La variable post está en 1. Tiene que ir hasta el 10 de 1 en 1. Ok. Edades en la... A ver, aquí va a pasar. A pedir un dato, voy a poner 1. Post más 1. Ah, obvio. ¿Ya se han dado cuenta cuál es el error? Es que si se dan cuenta estoy yendo de 2 en 2 en realidad. No estoy yendo de 1 en 1. ¿Por qué? Porque el para ya se encarga de ir de 1 en 1, ¿verdad? Y aquí dentro del para le estoy también diciendo que aumente uno más. Entonces básicamente estoy yendo de 2 en 2. O sea, voy a comenzar en 1, voy a pedir el dato, 1 más 1, 2. Voy a volver al encabezado. Y aquí otra vez voy a aumentarle 1, 3, ¿verdad? Y por eso siempre, o bueno, por eso sería 5, porque la mitad de 10 es 5. Entonces esta instrucción también debería estar chao. Y esta instrucción también debería estar chao. Ahora sí va a estar bien. Ahora sí, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo. Entonces está bien, ¿no? Normalmente, como les he dicho, para recorrer un vector se utiliza un for. ¿Ok? Si se dan cuenta, para solo leer los datos, ¿ok? Que solo es este for, solo tengo que hacer una línea dentro del for y ya. En cambio, para el while tenía que poner una línea por fuera y dos por dentro, ¿verdad? Entonces, el for me simplifica la vida. ¿Ok? Porque el for, todo lo que hacía en el while por fuera y la línea adicional que le acabo de borrar, lo hace en su encabezado. ¿Ok? Entonces, por eso normalmente se utiliza un for para recorrer un vector. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para modificar es lo mismo que insertar. ¿Ok? No hay mucha ciencia. ¿Qué pasa si yo, después de hacer todo esto, quiero insertarle a mi vector edades en la posición 8, por ejemplo, una cadena que es hola? Vamos a ver qué pasa. Está mal, ¿verdad? ¿Por qué está mal? Porque mi vector es de tipo entero y yo estoy intentando insertar una cadena en una de sus posiciones. Vamos a ver qué sale. Esto va a salir normal porque todavía no hemos llegado a la parte que está mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y error. Y me dice, no coinciden los tipos. Obvio, porque me está diciendo eso porque lo cual no coincide. Esto es una cadena y lo que te debería guardar es un entero. Entonces, malísimo, ¿no? Me sale el error. ¿Qué pasa si yo le quiero dar, quiero poner en la posición 8? Básicamente estoy modificando, ¿verdad? Aquí estoy modificando, no estoy insertando. Porque aquí he llenado el vector. Significa que en el 8 ya hay un dato. Y aquí lo estoy modificando por 6. Pero en realidad no quiero ponerle en la posición 8. Yo le quiero poner en la posición 11 del vector edades. Vamos a ver qué sale. Aquí no importa. Ya sabemos cómo funciona esto. Muestra todos hasta el 10. Y error otra vez. ¿No es cierto? ¿Y por qué me sale error? Porque estoy intentando insertarle un dato en una posición que el vector no tiene. ¿No es cierto? En la posición 11. El vector no tiene posición 11. ¿Por qué? Porque solo tiene hasta el 10. ¿No es cierto? Solo tiene hasta la posición 10 y la posición 11 no lo tiene. Entonces me sale este error. Me dice subíndice fuera del intervalo. Por si acaso, subíndice se refiere también a índice, que es lo que les he explicado, ¿no? Entonces me está diciendo que estoy intentando entrar a una posición que está fuera del intervalo, que no existe. ¿Cierto? Entonces esto igual es un error, no puede pasar nunca. ¿Ok? Que un error que igual se comete harto es, por ejemplo, aquí en el for, en vez de ir hasta el 10, se va hasta el 11. Y aquí también me hace error, ¿no es cierto? Porque voy hasta la posición 11 y me va a salir el mismo error que ahorita me ha salido. Si me pido un número más, obviamente, porque estoy pidiendo 11, pero si inserto el 11, me va a salir error porque estoy intentando ingresar a la posición 11, ¿no es cierto? En algún momento mi variable post va a ser 11 y en ese momento va a salirme error porque no existe la posición 11 en mi vector. ¿Ok? Ahora sí,
ya sabemos cómo leer, ya sabemos cómo mostrar los datos de un vector, ¿ok? Y cómo recorrerlo, que normalmente se lo hace con un for. También se lo puede hacer con un while, pero es mejor con un for, ¿ok? Nosotros lo hemos estado mostrando con el típico MSG Box, ¿no es cierto? Que es el imprimir, básicamente, que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Ponemos aquí lo que queremos imprimir y estamos imprimiendo uno por uno todos los datos del vector. Hay una forma más fácil de imprimir todo el vector de una, ¿ok? En este mi formulario le voy a poner un cuadro de lista, que es este objeto, ¿ok? Es un objeto que parece como que un cuadro de texto, un área de texto en realidad, si se fijan. Y aquí se va a imprimir mi vector, ¿ok? Ya no va a aparecer una cajita en la pantalla, sino en mi formulario se va a imprimir, ¿ok? Y vamos a hacer la prueba. ¿Cómo imprimo en este cuadro de lista que acabo de crear? Este cuadro de lista tiene un nombre, ¿ok? Entonces, cuando queramos poner algo dentro de este cuadro de lista, le vamos a decir por su nombre, le vamos a llamar por su nombre, ¿ok? Le vamos a decir, oye, tú, no sé, cuadro de lista que se llame, por ejemplo, te quiero poner un dato, ¿ok? Entonces, tiene que tener un nombre. ¿Dónde se especifica su nombre de este cuadro de lista? Aquí. En esta caja de abajo, la primera línea dice name, ¿no es cierto? Y ustedes saben que name en español es nombre, ¿ok? Obviamente tienen que seleccionar el cuadro de lista, ¿ok? Porque si seleccionan, a ver, un rato, si seleccionan el formulario entero, entonces va a salir el nombre del formulario, que dice user form, pero tienen que hacer clic en la lista. Y ahí sí recién les va a salir el nombre de la lista, que es listbox 1. Si yo hago clic en el botón, también tiene su nombre. Command button 1, ¿ok? Entonces, cada cosa que ustedes pongan en su formulario, incluso todo el formulario, tiene un nombre, ¿no es cierto? Pero la lista en sí tiene su propio nombre, que es listbox 1. Si me creo otro cuadro de lista, por ejemplo, va a tener otro nombre. Si se fijan, listbox 2, ¿no es cierto? Este es el listbox 1, este es el listbox 2, incluso yo le puedo cambiar si quiero. Ok, pero ahorita lo vamos a ver. Lo voy a cambiar para que hagamos unas pruebitas, pero ahorita no. Lo quiero borrar. Entonces, aquí vamos a poner todo nuestro vector. Ok, ¿cómo vamos a poner todo nuestro vector? En vez de imprimir, ok, le vamos a decir a ese cuadro de lista que se llama listbox1 que ponga un ítem en él. ¿Cómo hago eso? Escribo su nombre, listbox1, tal cual, escribo su nombre, le pongo punto y le digo add item, ¿ok? Que en español significa añadir ítem. Básicamente estoy diciendo que en el listbox 1 voy a añadir un ítem. ¿Qué ítem? Entre paréntesis tienen que poner lo que quieren añadir a ese listbox, a ese cuadro de lista. En este caso yo quiero añadir este dato actual, esta variable, ¿no es cierto? Donde estoy poniendo los datos que estoy recorriendo. Entonces aquí adentro, dato actual. ¿Ok? Y listo. Esto, en vez de imprimir, va a poner dentro del cuadro de lista todos los datos del vector. ¿Ok? ¿No es cierto? Estamos recorriendo dato por dato y por lo tanto, dato por dato vamos a ir insertando. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Esta vez voy a ir desde el 21 al 30. Claro, está mal, no he corregido lo que estaba mal. Esto, ¿no es cierto? Tiene que ir hasta el 10. No tiene que ir hasta el 11, ahora sí. Eh, uy. Pero si se fijan, me lo puso. ¿No es cierto? Todos los datos del vector me lo puso dentro de este cuadro de lista. ¿Ok? Me lo puso. ¿Y cómo está haciendo? No es que agarra todo y me lo pone, ¿no es cierto? Por eso estoy utilizando un ciclo. Si lo depuramos, van a ver paso a paso cómo funciona. Esto lo vamos a hacer un poquito rápido, porque quiero ver cómo lo muestra más que nada. Aquí voy a poner uno, voy a tratar un poquito. Dos, tres, cuatro, cinco, 9, 10. ¿Ok? Entonces, no es que agarra todo y lo imprime, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo? Está yendo igual dato por dato, ¿no es cierto? De eso se encarga este for.
agarra el dato de la posición 1 y lo inserta en el list box, ¿no es cierto? Lo inserta. Entonces en mi list box solo va a haber el 1, ¿verdad? Luego va a ir al siguiente, va a ir a la posición 2, va a obtener su dato, lo va a poner al list box 2. ¿No es cierto? Entonces no es que agarra todo y lo imprime de una. Es lo mismo que el MSG Box, uno por uno lo va poniendo dentro del list box, ¿ok? Entonces así funciona. Esto ya se va a utilizar harto. Seguro la dicen, lo utiliza. Para diseñar formularios para resolver algunos problemas, cuando les diga mostrar tu arreglo o mostrar tu vector, para mostrarlo tienen que utilizar esto, sí o sí. Un list box, un área de, ¿qué se llama? Se perdió mi cuadrito, pero es un list box, ¿ok? Se perdió mi cuadrito. Aquí está, se llama cuadro de lista, ¿ok? Entonces esto ya se va a utilizar mucho en las prácticas, incluso en el examen les va a decir diseñen su formulario y ahí tiene que estar esto, ¿ok? Si es que van a utilizar un vector, obviamente. Si no van a utilizar un vector, entonces ¿para qué? Eso, muchachos, esto es un listbox, ya con esto vamos a imprimir vectores. Ya no vamos a utilizar MSGBox solo para imprimir vectores, por si acaso. Para imprimir resultados de una operación o un mensaje de error o algo así, vamos a seguir utilizando MSGBox, ¿ok? Solo para imprimir listas o para mostrar listas, sí vamos a utilizar el listbox, ¿ok? Ah, ¿alguna consulta antes de que continúe? ¿Ha quedado todo claro? ¿Qué más estoy olvidando? Creo que nada más. Entonces ya hemos visto, ¿no? Cómo recorrer un vector, insertar datos, obtener, incluso cómo imprimirlo. Eh, pero ahora vamos a ver qué se puede hacer con un vector. ¿Para qué es interesante utilizar un vector? ¿Por qué avanzamos vectores en esta materia? O sea, nosotros en esta materia vamos a resolver problemas programando. ¿Ok? Entonces, el vector nos tiene que ayudar a resolver problemas. No es que avanzamos porque sí, porque existe. ¿Ok? Lo avanzamos porque vamos a necesitar, ¿ok? ¿Y en qué casos lo vamos a utilizar el vector? Uno de los casos más comunes es para buscar un dato, ¿ok? Nosotros vamos a llenar de datos el vector porque necesitamos guardar esos datos y en algún momento vamos a necesitar buscar un dato específico para ver si existe dentro de lo que hemos guardado, ¿no es cierto? Por ejemplo, edades, ¿no es cierto? Vamos a guardar edades de personas y puede que el usuario diga, quiero saber si existe una persona que tenga 30 años, por ejemplo. Entonces hay que buscar en el vector si existe un dato que es 30, ¿verdad? Y yo quiero ver si existe un niño que tiene 5 años. Entonces en el vector que donde he guardado todas las edades tengo que buscar si existe una edad de 5, ¿no es cierto? Entonces para eso sirve un vector, para buscar datos. Es una de sus utilidades. Tiene muchas más utilidades, ¿ok? Pero esta es una de las más importantes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, me están diciendo que busque 54 entre estos datos. ¿Cómo vamos a hacer para buscar? Ya tenemos el vector con datos, supongamos, ¿ok? Ya está nuestro vector con datos. ¿Cómo vamos a buscar? Vamos a recorrer el vector, ¿ok? Vamos a comenzar, obviamente, desde la primera posición siempre. Vamos a ir posición por posición, como hemos hecho ahorita. Solo que vamos a ir preguntando por cada posición, ¿ok? Vamos a ir a posición 1 y preguntamos, ¿este es igual a 54? No. Entonces, siguiente posición. ¿Este es igual a 54? No. Siguiente posición. ¿Este es igual a 54? No. Siguiente posición. ¿Este es igual a 54? No. Siguiente. ¿Este es igual a 54? Sí. Entonces, ya no vale la pena ir a la siguiente posición. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado el 54. No vale la pena recorrer todo el vector. ¿Ok? Si ya hemos encontrado el dato que estamos buscando, entonces ahí paramos. Ya dejamos de buscar, ¿no es cierto? Obviamente no estaría mal que recorramos todo el vector. No va a ocasionar ningún error ni va a resolver mal el problema, no. Va a resolver bien, ¿ok? Pero esto es más que nada por temas de eficiencia o de buenas prácticas de programación. Imagínense que este vector era de tamaño 100, ¿ok? Y que el 54 está en mi primera posición. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hubiera hecho? Hubiera entrado, obviamente, inicialmente hubiera entrado a mi primera posición y hubiera preguntado, ¿es igual a 54? Sí. ¿No es cierto? Entonces, ya hemos encontrado el 54, está en la primera posición. Entonces, imagínense, a pesar de que ya sabíamos que existe el 54, imagínense si seguir buscando el 54 sabiendo que ya lo hemos encontrado. Y peor si es que hay que ir 100 posiciones, ¿no es cierto? Entonces, la mejor
lo ideal sería que apenas encontremos el dato, ahí dejemos de recorrer el vector, ¿no es cierto? Para no hacer trabajo en vano, para que la computadora no utilice su procesador en vano para seguir buscando datos que ya hemos encontrado, ¿verdad? Entonces, una vez que ya encontremos dentro del vector el dato que estamos buscando, ahí paramos, ¿no es cierto? Aquí hemos hecho un for para recorrer el vector desde la primera posición, pero aquí recorremos todo el vector, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el 10, ¿no es cierto? No paramos a la mitad ni faltando una posición. Aquí sí o sí tenemos que recorrer todo el vector porque queremos llenar todo el vector de datos. Y aquí recorremos todo el vector porque queremos mostrar todos los datos del vector, ¿no es cierto? Pero para buscar ya no tengo que recorrer todo el vector, ¿no es cierto? Tengo que recorrer hasta encontrar el dato. Y obviamente, si no existe el dato, si no existiera el 54, entonces obviamente tendría que recorrer todo el vector, ¿no es cierto? Hasta la última posición. Y si en la última posición tampoco es igual a 54, entonces diría, no existe este dato en el vector. El 54 no existe en el vector. ¿Ok? En el caso de que no existiera, tal cual. En ese caso recorreríamos todo el vector. Pero entonces, ¿cómo hacemos este recorrido parcial? ¿No es cierto? Con un for podemos hacer un recorrido total. ¿Y cómo hacemos un recorrido parcial? Con un mientras. Con un while. El while, como tiene una condición que puedes ponerle cualquier cosa básicamente, le vamos a decir que mientras no encuentre, que siga buscando. ¿Ok? Mientras no encuentre, que siga buscando. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Voy a dejar este for para llenar, voy a dejar este for para mostrar. Entonces aquí voy a poner quiero buscar un dato, entonces tengo que leer qué dato quiero buscar. Entonces voy a poner aquí dato a buscar, va a ser una variable de tipo entero, que eso no es un síntesis. Y este dato le voy a pedir al usuario, le voy a preguntar qué dato quieres buscar dentro del vector. Entonces input box y tal cual. Esto es lo importante, comillas dobles siempre. Queda todo. Y me voy a insertar el dato aquí, ya lo voy a tener aquí guardado el dato que quiere que busque. Y aquí voy a comenzar a hacer esto, ¿no es cierto? A recorrer el vector que tengo con datos y buscando el dato que me ha puesto, ¿no es cierto? Que en este caso era el 54, aquí puede ser cualquiera. Entonces voy a, para recorrer un vector utilizábamos un for, pero esto es para recorrerlo por completo. Yo no quiero recorrerlo por completo, yo lo quiero recorrer parcialmente hasta encontrar el dato que quiero buscar. Entonces, ¿qué utilizo? Un while. ¿Y qué voy a preguntar? Mientras, dato buscar, no, mejor. Mientras, mi vector, esto es edades, ¿no es cierto? Que es mi vector, en la posición pos, le voy a decir, o le voy a cambiar. Posición índice, le voy a llamar. En la posición, en el índice tantos, si no, mientras no sea igual al dato que estoy buscando, ¿cierto? Entonces voy a ir a la siguiente posición, ¿verdad? Si el dato que está en la posición actual, en el índice actual, no es igual al que estoy buscando, voy al siguiente. ¿Cómo hago eso? Índice va a ser igual a índice más 1. Listo. Bueno. Y obviamente, ¿dónde está mi variable índice? Voy a separar un poco. Mi variable índice tiene que comenzar en la posición 1, ¿verdad? Entonces va a comenzar en la posición 1 y va a decir, el dato que está en la posición 1 es distinto al dato buscar. Si no es igual al dato buscar, entonces voy al siguiente índice, que es el 2, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si sí está en este índice? Entonces va a ser igual, ¿no es cierto? Entonces se va a salir y ya no va a ir al siguiente índice, ahí va a parar. Y, no sé, le puedo mandar un mensaje, le puedo decir msgbot, digamos, eh, el dato tantos, voy a concatenar el dato,
El dato tantos está en la posición, y aquí voy a concatenar la posición, o índice en este caso. Y aquí también queda el índice igual. Y índice al integer. Listo. Ya está. Vamos a ver si funciona. Esto lo voy a poner aquí arribita, mejor. O sea que vamos a imprimir el vector. Vamos a cerrar ahí. Aquí. Nosotros vamos a ver el vector, lo vamos a mostrar y después recién lo vamos a buscar. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a ejecutarlo. Lo vamos a llenar de datos. Aquí ya lo voy a poner aleatorio. No sé en qué dato vamos, la verdad. Me he equivocado. Es que le he puesto un dato súper grande. Pero voy a llenarlo. Pero es uno. Ya está. Se fijan, ya llené el vector, ¿no es cierto? De datos. Pero ahora me está diciendo qué dato deseas buscar. Y yo quiero buscar el 98. Voy a poner el 98. Y me dice, el dato 98 está en la posición 3. Y voy a buscar otro dato. Entonces tendría que volver a apretar el botón. Y aquí le vuelvo a insertar otros datos, ¿ok? Pero yo no quiero eso. Yo quiero buscar encima de esto, ¿no es cierto? De los que ya puse. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Este botón se va a llamar llenar vector, ¿ok? Y me voy a crear otro botón que se va a llamar eh, buscar datos, ¿ok? Entonces, en mi código, le voy a hacer doble clic a este botón y se va a crear su propio código, ¿no es cierto? Su propio procedimiento, por así decirse. Entonces, donde yo buscaba, que era esta parte, ¿no es cierto? Este pequeño trozo de código es lo que buscaba, ¿no es cierto? Entonces eso lo voy a pasar aquí mejor, al botón que se llama buscar dato, que es este. Como estas son variables globales, lo puedo dejar ahí y va a seguir funcionando, no pasa nada. Vamos a ejecutarlo. Vamos a llenar el vector otra vez con datos aleatorios. Ya está, me lo llenó, ¿no es cierto? Aquí está todo mi vector. Y aquí le voy a poner, le voy a tocar al buscar dato y le voy a decir que quiero buscar ahora en qué posición está el 100, por ejemplo. El 100 está en la posición 8. ¿No es cierto? Ahorita no me demuestra qué posición es, pero tendría que ser el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien. ¿No es cierto? Entonces ya puedo buscar un dato. ¿Qué pasa si le pongo un dato que no existe? Por ejemplo, creo que no le he puesto el 3. Me sale error. Subíndice fuera del intervalo. ¿Ok? ¿Por qué me sale ese error? Porque lo que está pasando es de que aquí estoy buscando, ¿no es cierto? Mientras no encuentre el dato que estoy buscando, tengo que ir al siguiente índice, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, como no existe el dato 3 en mi vector, como no existe, entonces algún momento va a llegar hasta el final, hasta la última posición, ¿verdad? Supongamos que ya estamos en la posición 10, ¿ok? Entonces vamos a preguntar, ¿edades en la posición 10 es igual a dato a buscar? No, porque no existe el 3, básicamente. La última posición no es 3, ¿ok? Entonces va a decir, ok, índice más 1. ¿Cuánto va a ser? 11. Vamos a volver al encabezado y va a decir, edades en la posición 11 es distinto de el dato que quiero buscar. Y aquí ya me va a salir error. ¿Por qué? Porque edades no tiene 11 posiciones, solo tiene hasta el 10, ¿verdad? Entonces por eso me sale ese error. Voy a tener que, ¿saben qué? Lo voy a hacer más pequeñito para que no tardemos tanto en llenar. Vamos a hacer que edades sea de tamaño 3 nomás, o 4 ya. Por lo tanto, aquí tengo que ir solo 4. Y también solo 4. Y nada más. Entonces vamos a hacer más pequeñito el vector para que no tardemos tanto. Llevamos el vector 1, 2, 3, 4. Listo. Ya tenemos nuestro vector de tamaño 4 y quiero buscar el dato 5.
me sale el error. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a depurar para que se den cuenta. Bueno, si ustedes, digamos, esto es un tip, ¿ok? Si ustedes quieren solo depurar esta parte y quieren que esto se ejecute normal, lo que van a hacer es esto. Van a venirse a esta barrita ploma que está aquí al lado izquierdo y aquí le van a poner dónde quieren que pare, ¿ok? Yo quiero que esto se ejecute normal, pero yo quiero que comience a depurar justo en esta línea. O sea, que de aquí ya vaya paso por paso con esta función, ¿no? F8. ¿Cómo le hago que pare justo aquí y que esto funcione todo normal? Porque si yo ahorita le hago depurar, va a ir todas las instrucciones. Desde esta va a ir uno por uno. Entonces yo quiero que pare aquí, ¿qué hago? Hago clic en esa línea, pero encima de esta barrita. Y si se dan cuenta, aparece un punto rojo. Esto es como un stop. Eso es como decirle, cuando ejecutes, vas a parar aquí. Ok, vamos a hacer la prueba. Esto se ejecuta normal porque es este código, ¿verdad? No quiero depurar esto, entonces esto es normal. Y cuando presiono este botón, recién se va a depurar esto. ¿No es cierto? Va a detenerse. Y justo donde le he dicho que pare, ha parado. ¿No es cierto? Entonces, aquí quería ver, ¿no? Dato a buscar va a ser igual a un dato que lo voy a insertar. Le voy a insertar, quiero buscar el 5, dijimos, ¿no es cierto? Aceptar. Entonces, en la variable dato a buscar está el 5. Índice, que está mal escrito, que por eso tal vez también está mal. Súper mal escrito, no sé, para escribir rápido. Otra vez. Buscamos ya. F8. 5 quiero buscar. Dato a buscar es 5, ¿no es cierto? Después voy a decir índice va a ser igual a 1 y aquí voy a comenzar a hacer esto, ¿no es cierto? Voy a recorrer las 4 posiciones del vector. Aquí estoy recorriendo la posición 1. ¿Cuánto equivale? En la posición 1 está el 1, ¿no es cierto? Como no es igual al dato que quiero buscar, entonces va a irse a la siguiente posición. O sea, a índice va a ser igual a 2 ahora, ¿no es cierto? Índice en la posición 2 es igual al dato a buscar, no, entonces a la posición 3. ¿Okay? Índice en la posición 3 es igual al dato a buscar, no, entonces a la siguiente posición. Índice en la posición 4, ¿no es cierto? Índice ya es 4. Edades en la posición 4, perdón, ¿es igual al dato que quiero buscar? No, ¿verdad? Pero ya estamos en el 4, que es la última posición. Entonces ya no podríamos ir al 5. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a decir índice más 1, que va a ser 5, y vamos a intentar acceder, ¿no es cierto? Edades en la posición 5 es igual al dato a buscar. ¿Ok? Vamos a ver. Y aquí ya me sale el error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy intentando ingresar a la posición 5 de mi vector que no existe. Entonces, eso igual tengo que controlar. Para quitar esto, otra vez clic encima del punto rojo. Eso igual tengo que controlar, que no me salga del límite. ¿Cómo controlo eso? Mientras índice sea menor o igual a 4 y el vector edades en la posición índice sea distinto al dato buscar. Ahora sí debería funcionar. A ver, lo voy a cerrar. Esta condición es lo que controla de que no me salga del intervalo de mi vector, ¿no es cierto? Que no me vaya más de la posición 4. Porque si índice ya es 5, va a preguntar, ¿índice es menor o igual a 4? Falso, índice es igual a 5. Entonces ya no se cumple esta condición, por lo tanto toda esta condición no se cumple, por lo tanto no salimos. ¿Ok? Y listo. Vamos a ver. Vamos a llenar el vector con 11, 12, 13, 14. Listo. Y quiero buscar el dato 15. Y me sigue un error. Índice, índice, índice. No sé por qué esta vez. Parece que se sigue desbordando en realidad. A ver, depuraremos súper rápido. Ejecutamos, lo llenamos. Quiero buscar el 5. Índice igual a 1. Aquí va a entrar 4. ¿Cuánto vale índice aquí?
Ya está en 4, 5, índice es igual a índice, índice está bien escrito, índice 5, 5 es menor o igual a 4, eso ya debería salirse. Aquí me sale el error. Bueno, no sé, no debería ser este error, pero creo que ya sé por qué es. Porque aquí estoy diciendo que índice es igual a 5, ¿no es cierto? 5 es menor o igual a 4, falso. Pero también está evaluando esto. También está diciendo, ok, esto es falso y esto también es falso. Y va a preguntar, edades en la posición 5 es distinto de buscar. Y obviamente, edades en la posición 5 está fuera del límite, no puede entrar y por eso me está saliendo el error. Entonces, tendrías que controlar de otra manera. Creo que es eso. Está raro que me haya salido eso. Nunca me salió. Tendrías que hacer otra forma de controlar. Tendríamos que, ya, podríamos crearnos una variable booleana. Me extraña que eso haya salido mal. Normalmente cuando esto es falso, ya no, ni siquiera lo ve esto, porque si esto es falso y estoy uniendo con un AND a la otra condición, entonces no importa si esto es verdadero o falso, por culpa de este va a ser falso. Entonces no debería pasar eso. O sea, directamente si esto es falso, ya no debería evaluar esta condición. Esto me extraña. Pero bueno, ya no importa. Se puede arreglar con otra cosita. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Mm, edades. Podríamos crear una variable booleana que se va a llamar, no sé, el límite. No, pues va a seguir saliendo error. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? A ver. Ok, entonces esto podríamos ponerlo por dentro. Esto lo quitaríamos y diríamos, preguntaríamos si el vector edades en la posición índice es igual a lo que estoy buscando, a dato a buscar, igual, dato a buscar, es igual, entonces, ¿qué hacemos? Ya lo hemos encontrado, ¿no es cierto? Ya no valdría la pena que sigamos yendo a las siguientes posiciones, como hemos quedado aquí, ¿no es cierto? Una vez que ya encontramos, ya no hay que seguir recorriendo. Entonces, hay varias soluciones. Podría crearme un booleano que se llame encontrado. Va a ser igual a, inicialmente va a ser falso, porque como ni siquiera hemos encontrado a buscar, entonces va a ser falso, ¿no es cierto? Entonces, si edades en el índice tantos es igual a lo que estoy buscando, entonces significa que ya lo he encontrado. Entonces, encontrado va a ser igual a true. Y aquí sería ended. ¿Okay? Porque si no es igual, entonces no lo he encontrado todavía, entonces va a seguir siendo falso. O incluso lo podemos poner. Si no, todavía no lo hemos encontrado. Falso. Y aquí sería ended. Listo. Pero sería lo mismo que ponerle directamente aquí el ended. O sea, esto está de más, porque va a seguir siendo falso. Entonces esto lo ponen en div nomás. Listo. Entonces aquí, y encontrado da igual a falso, ¿no es cierto? Mientras el índice sea menor al límite, ¿no es cierto? Y no lo hayamos encontrado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo, ¿no es cierto? Edades en esta posición es igual al dato a buscar. Si es igual al dato a buscar, lo hemos encontrado, ¿no es cierto? Entonces encontrado igual a true. Si no es igual, entonces nos saltamos eso y decimos índice más 1. Y ya. Entonces aquí, entonces aquí está mal el AND. Aquí no debería ser AND. Debe ser OR.
cierto? ¿O no? No es más. Se tiene que cumplir estas dos condiciones para entrar aquí. Si el índice es menor a 4 y todavía no lo hemos encontrado, entonces hay que hacer esto. Pero si uno de estos dos ya no se cumple, entonces va a salir. ¿No es cierto? Si lo hemos encontrado, pero todavía no hemos llegado al final, igual hay que salirnos. Si ya hemos llegado al final, pero no lo hemos encontrado, igual hay que salirnos porque ya no hay más posiciones, básicamente. Haremos la prueba. Y quiero buscar el 5. Ahora sí está bien. Bueno, no está bien. Ah, claro, pero está mal por esto. Está mal porque a pesar de que no hemos encontrado, a pesar de que no hemos encontrado, estamos mandando el mensaje de que sí hemos encontrado. Entonces, aquí tendríamos que controlar eso. Si encontrado es igual a true, o sea, si lo hemos encontrado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir este mensaje. Pero si no lo hemos encontrado, entonces vamos a imprimir otro mensaje. msgbox no existe el dato tantos, dato buscar, en el vector. Bueno, aquí estamos poniendo entre comillas, ¿no es cierto? En el vector. Y listo, en div. Ahora sí. O sea, lo que estaba pasando hace rato, como les he dicho, es por lo encontremos o no lo encontremos, estábamos mandando imprimiendo este mensaje, ¿verdad? Pero este mensaje dice que lo hemos encontrado y no es cierto, no siempre lo vamos a encontrar. Entonces hay que controlar. En el caso de que encontremos, sí hay que imprimir esto. Pero en el caso de que no encontremos, hay que imprimir esto. Y por eso hago este if, ¿no es cierto? Si encontrado es igual a true, entonces hago esto. Si no lo he encontrado, entonces va a venir al else y va a ser esto. Haremos la prueba. 1, 2, 3, 4. Y voy a buscar el 5. Ya está, ¿no? No existe el dato 5 en el vector. Voy a buscar el dato 10. No existe el dato 10 en el vector. Voy a buscar el dato 3 o el 2. El dato 2 está en la posición 3. Está mal, ¿verdad? ¿Por qué no está bien? Ah, ya. No, debería estar bien. A ver, otra vez vamos a ejecutar. 2 está en la posición 3. Eso está pasando porque, a ver si lo hemos cerrado, sí lo hemos cerrado. Creo que es porque ahorita debería salir bien o está mal. La posición 3. Ya sé por qué estaba mal. Porque, como hemos visto, el 2 está en la posición 2, tal cual, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, cuando el índice sea igual a 2, va a decir es menor a 4, sí. ¿Hemos encontrado? No, entonces va a entrar. Va a decir, índices en la posición 2 es igual al dato a buscar. Sí, ¿verdad? En la posición 2 estaba el 2 y ese es el dato que estábamos buscando. Entonces va a decir encontrado, lo hemos encontrado, y después va a decir índice más 1. O sea, va a decir que como estamos en la posición 2, ahora va a ser posición 3. ¿No es cierto? Va a venir encabezado. Como ya lo hemos encontrado, va a decir esto ya es verdad, esto ya no se cumple. Va a venir aquí y va a imprimir esta posición. Este índice, que es el 3, ¿no es cierto? Porque en realidad hemos encontrado en la posición 2, pero después de decir que hemos encontrado, le aumentamos uno más a ese índice, ¿no es cierto? Lo hemos encontrado en el 2, pero antes de verificar que ya lo hemos encontrado, le ponemos más 1, que es 3, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que poner más 1, para que esté bien. O también lo que podríamos hacer es, antes de verificar, esto ponerlo aquí también. Entonces tenemos 1 y no tendría sentido aquí. Vamos a ver. Ahora sí, ¿no? El dato 2 está en la posición 2. El dato 4, ahí me he equivocado. He puesto 47 sin querer. Aunque igual debería estar bien, no sé por qué no hace. La posición 3 está en la posición 3. La posición 4 está en la posición 4. El 1, y aquí me sale un error.
Pero eso ya, ese error ya es un problema de que siempre estoy ejecutando aquí mismo. ¿Ok? Tendría que, para que me funcione bien, es ejecutarlo siempre, esto. Y digamos que aquí hago 4, está en la posición 4, está bien. Debería cerrarlo para que todo se reinicie y volverlo a ejecutar. ¿Cierto? Para que me salga bien. ¿Ok? Pero eso igual se puede corregir. Eso igual no debería ser problema. Tendríamos que decir, a ver, vamos a ver qué está mal. No debería ser problema eso. Si me he equivocado, por ejemplo. 12, 3, 4, 5. Quiero buscar el 6. He pensado un error. Veremos por qué. Bueno, igual iba a terminar la clase. Yo creo que encuentro el error antes. Vamos a decir que pare aquí. Vamos a llenar. Y voy a buscar el 5, es decir. F8, 5. Esto supongo que me lo va a encontrar. Bueno, no, el 5 no existe, ¿verdad? Ah, ya. Ya, aquí hay un error. Ya sé por qué es. Es porque cuando llegamos al índice 4 decimos, ¿no? 4 es menor o igual a 4, sí. Entonces vamos a entrar y vamos a decir 4 más 1, 5. Y aquí estamos intentando entrar al 5, ¿verdad? Aquí estamos intentando entrar a la posición 5, que no existe. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para arreglar eso? Lo único que tenemos que hacer es quitar esto. Ya no vamos a controlar que sea menor o igual, sino que solo sea menor. Vamos a hacer la prueba. Listo, 5, 5 no está en el vector. Vamos a poner otro número, 10, 10 no está en el vector. Vamos a poner 100, no existe en el vector. Vamos a poner 3, el dato 3 está en la posición 3. Vamos a poner 1, no existe el dato 1 en el vector, otro error. Eso sí, pero está más raro. Eso es porque debería buscar, está raro. A ver, vamos a ejecutar otra vez. Vamos a buscar dato, que va a ser 1. Existe en el vector. Ah, ya sé por qué es. Porque el índice comienza en 1, ¿no es cierto? Encontrado a comenzar en falso. Índice va a decir, 1 es menor que 4, sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar aquí, vamos a decir índice más 1, 2. Y vamos a preguntar, edades en la posición 2 es igual al dato a buscar. Entonces, si se dan cuenta, nunca vamos a ver el índice 1, ¿no es cierto? Nunca vamos a ver el índice 1. Vamos a entrar aquí y va a ser 2. ¿No es cierto? Y a partir del 2 vamos a buscar, y por eso el 1 no me encuentra. ¿Qué tendría que hacer para arreglar esto? Ponerle 0. Y ahora va a comenzar en el 0, va a decir, 0 es menor que 4, sí. Entonces va a decir, 0 más 1, 1. Y ahí recién va a comenzar con el 1. Buscamos el dato 1. El dato 1 está en la posición 1. Buscamos el 2, en el 2. El 3, en el 3. El 4, en el 4. El 5, no existe en el vector. El 10, no existe en el vector. El 100 no existe. El 0 tampoco existe. Otra vez el 1. El 1 está en la posición 1. Ahora sí está funcionando bien. ¿Ve? Entonces eso sería buscar. Básicamente es una de las cosas que se utiliza para los que se utiliza el vector. ¿Ok? Para buscar datos. Y sería de esta manera. Esta es una forma de buscar. Hay distintas maneras de buscar. Tal vez ustedes diseñan otro tipo de algoritmo para buscar. Este es el algoritmo que a mí se me ocurrió y eso que he ido arreglando errores, ¿no es cierto? Que han ido apareciendo. ¿No es cierto? Me sorprende que la primera forma que he hecho no haya salido. Pero a ver, lo voy a probar fuera de clases. Voy a hacer algunas pruebas que me sorprende que no me haya salido, pero a ver, voy a ver. Ok, pero de esta manera podrías buscar un dato dentro del vector. Ok, y eso les va, en realidad van a haber datos programas donde vamos a necesitar buscar datos. Ok. Después, bueno, ya no falta mucho para que termine la clase.
Hay para una cosa más que vamos a utilizar mucho el vector, que es para ordenar los datos de un vector. En realidad, los números de un vector. ¿Ok? Y eso ya hay algoritmos que ya existen que han sido creados para buscar datos o para ordenar vectores. ¿A qué me refiero con ordenar? Que el menor esté aquí y esté ordenado ascendentemente, por ejemplo, del menor al mayor, o al revés, descendentemente, de mayor a menor. ¿Ok? Y para eso existen algoritmos que ya existen, o sea, que ya han sido creados por alguien. ¿Ok? Y los más famosos son el de selección, el de inserción o el algoritmo burbuja. Y eso vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Cómo ordenar un vector, que esto os va a ayudar a saber cuál es el menor número de un vector o cuál es el mayor número de un vector también. ¿Ok? Este es un algoritmo un poquito ya más largo, que aquí les explico cómo funciona. Y ya después lo vamos a implementar para ver cómo funciona en Visual Basic, ¿ok? Hoy día ya hemos visto qué es un vector, cómo se busca dentro de un vector y las operaciones básicas de un vector. Hemos visto qué es un listbox, que es para mostrar un vector tal cual. Y bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ah, bueno, hay dudas en el texto, en el chat. ¿Cómo si me sale que no se ha definido sub o función? Auxi, ¿cómo solucionó si me sale que no se ha definido sub o function? Si te ha salido eso es porque o has escrito mal el nombre de, a ver, en realidad, eso sale cuando creamos una función o un procedimiento, o estamos intentando llamar a una función o a un procedimiento que no existe, pero en este ejemplo no estamos utilizando ninguna función. Entonces, el error que puedes tener es que has escrito mal el nombre del vector al intentar insertarle algo o al intentar obtener algo, puede ser. En alguna parte has debido escribir mal el nombre del vector. Otro también podría ser que hayas escrito mal el input box. Puede ser que hayas escrito mal el MSGBox también. En esos casos te va a salir ese error. Después, ¿dónde más te puede salir error? Bueno, esos son los únicos casos, creo. En este ejemplo que hemos visto hoy día, si te está saliendo ese error es porque o has escrito mal el nombre del vector al momento de insertar o al obtener un dato, o has escrito mal el input box o el MSGBox. Uno de esos, porque después no hemos usado funciones ni procedimientos. Esos serían las únicas posibilidades. Revisarlo ahorita si quieres para ver. Debe ser eso, no hay de otra. Una consulta. Al momento de ejecutar el programa utilizó una opción que marcaba con rojo una instrucción del programa. ¿Qué función dijo que cumple? ¿Eso es lo que hizo? Esto no entiendo. Ah, ya lo que hice. ¿Qué función dijo que cumple eso lo que hizo? O sea, ¿para qué? Eso no entendí. Para Aquí, marcar con rojo. aquí no veo una parte cuando estaba en el programa de Visual Basic. Ha marcado una parte en rojo, pero no la escuché. Eso es lo que está haciendo ahorita. No sé qué función dijo que cumple. Ah, ya. Esto cumple que en la anterior clase les enseñé a depurar, ¿no es cierto? Que era con esto y era básicamente ir línea por línea, ¿no es cierto? Pero a veces, por ejemplo, en este caso, yo sabía que el error estaba aquí y yo sabía que esto estaba bien. Entonces, esto yo no quiero depurar porque voy a perder tiempo, ¿no es cierto? Ir línea por línea, voy a perder tiempo porque tengo que leer datos y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, yo no quiero que esto se depure. Yo solo que quiero que a partir de aquí, de esta instrucción, por ejemplo, quiero que se depure. Entonces, si yo quiero que todo esto se ejecute normal y a partir de aquí comience a ir paso por paso, aquí le pongo el puntito rojo. Entonces, cuando lo ejecute, todo lo que está antes de eso, o sea, esto se va a ejecutar normal, ¿no es cierto? Voy a leer los datos. Pero cuando ya quiera usar este botón, que es este código, va a parar donde le he dicho. Para eso sirve este puntito rojo. Para decirle que pare en alguna línea específica al ejecutarse. Por ejemplo, ahorita ya no quiero que pare ahí, quiero que pare aquí, ¿no es cierto? Imagínense que quiero que pare ahí, entonces voy a ejecutar, me va a pedir los datos, después voy a decir que busque el 5, dice que el 5 no existe, entonces nunca he entrado a esta línea,
Voy a decirle que me busque el 4 y ahora sí entra, ¿verdad? Entonces, básicamente el puntito rojo le indica a la computadora en qué instrucción parar para comenzar a hacer la depuración, paso a paso, básicamente. Para eso sirve. Ah, ya, sí, está bien, muchas gracias. Ya. Mm, ¿Qué más? Nada más, muchachos. Eso sería todo por hoy. La siguiente clase veríamos lo que les dije, ¿no? Cómo ordenar un vector y nada más. Después entraríamos al siguiente tema que sería matrices y eso es algo relacionado con vectores. Eso, muchachos. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido. Si no, sus dudas podrían decírmelo, no hay problema, por aquí, a mi correo, por el Classroom, no hay lío. Y se los explico si quieren otra vez, no hay lío. ¿Ok? Eso sería todo. Nos veríamos el próximo miércoles entonces. Nos vemos, muchachos. Chau, chau.